Suerte, suerte. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso y gran programa. Pablo, buenas noches. ¿Cómo te va? Me gustaría que nos des la bienvenida al programa del día de hoy, presentes el tema y presentes al invitado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Nuevamente es un placer poder saludar a toda la gente de Hispanoamérica, que está muy expectante respecto del tema que tenemos hoy por hoy. Está presente don Percy Luna Peralta, que es el actual presidente electo de la Federación Latinoamericana de Agricultura. Depende del horario. Tenemos un acople ahí. Ahí estamos. Claro, decía, ¿cierto?, que tenemos al presidente electo de la Federación Latinoamericana de Apicultura, FILAPI, que nos acompaña esta noche y que nos va a relatar cuáles son las proyecciones que tiene FILAPI para los próximos 4 años en que él va a estar a cargo, ¿no es cierto?, en la presidencia de FILAPI. Él es de Perú, es un integrante de CONAPI, que es la asociación que está ligada y asociada a FILAPI. Le damos la más cordial de las bienvenidas y, de paso, las felicitaciones por ocupar este tan noble cargo que tiene representatividad en toda Latinoamérica. Muy buenas noches, Percy Luna, bienvenido. Tiene apagado Percy el micrófono. Realmente, gracias Pablo, gracias Rodrigo, realmente es una grata satisfacción vuestra invitación, me enorgullece bastante poder participar en vuestro programa que tiene bastante acogida y seguidores. Realmente estar en este cargo de nuevo de FILAPI. FILAPI es una organización reconocida mundialmente, con gran prestigio a nivel de Latinoamérica, y realmente los anteriores gestores, y que todavía algunos nos acompañan, han dejado una valla bastante alta para poder hacer y continuar con la gestión. Creo que el esfuerzo y el sacrificio que vamos a poder poner va a ser de lo más que podamos, considerando de que esto es un cargo ad honor en el que estamos ejecutando a nivel durante estos 4 años. Sin embargo, Percy, creemos nosotros que es muy representativo el cargo el cual estás presidiendo hoy por hoy, y se debe más que nada a toda la gestión que en los últimos años ha venido haciendo Perú respecto a la agricultura, ¿no? Del gran trabajo que han hecho sus dirigentes, de las distintas instituciones, agrupaciones y federaciones, asociaciones gremiales que están funcionando en Perú, que han ido caminando en forma organizada y mancomunada de la mano de la agroindustria y que han logrado subir el nivel de la apicultura peruana, de posicionar a los apicultores peruanos, de posicionar a CONAPI y de posicionar también a otras organizaciones, ¿no es cierto?, en este contexto agrícola latinoamericano. Por lo tanto, no es una casualidad el hecho de que Percy Luna hoy esté ocupando el cargo de presidente de FILAPI. Para la gente que no sabe qué es FILAPI, Percy, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata FILAPI? ¿Dónde va? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que tiene FILAPI respecto de la apicultura latinoamericana? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en realidad FILAPI es la Federación Internacional Latinoamericana que agrupa a gran cantidad de asociaciones, organizaciones legalmente constituidas en cada uno de los países. Actualmente tenemos 12 países que están involucrados dentro de FILAPI, frente a todos los países que todavía faltan por incorporarse. Existen ya los compromisos y algunas conversaciones establecidas con Ecuador, que no está, México, que estuvo, pero salió, pensamos retornar, Colombia, que también, Bolivia, que también está ya próximo. Percy, disculpa que te interrumpa, a ver si podemos mejorar un poquito el retorno. ¿Perdón? Si podemos mejorar un poquito tu retorno porque te perdemos en el audio, ¿no? Ya, entonces voy a hablar un poquito más despacio. Sí, entonces FILAPI es la Federación Internacional Latinoamericana tiene un prestigio bastante reconocido. Estamos ya a nivel trabajando de manera permanente con 12 países que están incorporados, tratando de establecer y buscar la reivindicación y del desarrollo de la apicultura y la representatividad de los apicultores a nivel de Latinoamérica,
buscamos cuidar la biodiversidad y siempre mantener la apicultura como una actividad responsable, tanto con la biodiversidad como también con los consumidores desde el punto de vista ético y profesional, de tal manera que podamos brindar una buena alimentación, o que el producto o los productos que se obtienen o que obtienen todos los apicultores pueda ser lo mejor posible y de servicio para la humanidad. Bajo ese criterio es de que estamos queriendo trabajar dentro de Filapi. Filapi ya tiene más de 12 años, 14 años de existencia en todo este proceso, entonces ya estamos bastante, se ha recorrido un buen camino y creo que tenemos mucho camino por delante. Buscamos mejorar de alguna manera, superar algunos problemas y deficiencias que se han podido encontrar, y la única forma de poder lograr o superar estos problemas va a ser con la participación de todos los apicultores y las organizaciones socias y los que se van a asociar en el transcurso de este tiempo. Percy, sabemos nosotros que la agricultura a nivel mundial está pasando por un momento difícil, ¿no? Sobre todo acá en Latinoamérica, los países que están dentro de una matriz productiva referente a la producción de miel y al mercado de exportación, como Uruguay, como Argentina, como Brasil, ¿no? Como Chile, presentan un mercado de la miel cada vez más adverso desde el punto de vista de los precios, en que los apicultores pierden el incentivo a producir, en que ven que en lo inmediato no hay una solución. ¿Qué propone Filapi en el sentido de poder salvaguardar el negocio de la exportación de miel? ¿Cómo podría influir Filapi en negociaciones respecto de los grandes acopiadores de miel o de los mercados externos? Lamentablemente, el comercio de la miel, como muchos productos que nosotros conocemos, y ustedes lo saben muy bien, tenemos el caso del aceite de oliva, tenemos el caso de la leche, y la miel es el tercer producto más adulterado a nivel mundial. Eso es un proceso que quisiéramos que cambie, pero lamentablemente no se da esto, porque los mercados no están acondicionados para esto. Hace tiempo la Unión Europea y Estados Unidos estableció diferentes tipos de análisis para poder identificar y fiscalizar el tipo de miel o las mieles adulteradas, o ambas podríamos decir. Pero ahora los que fabrican, entre comillas, miel, los que producen miel, sabemos de dónde viene, a través de quién llega a América, entonces han superado estos exámenes y lamentablemente te ofrecen miel tipo A, tipo D, tipo B, tipo C, que todas las mieles pasan todos los exámenes que se exigen. Entonces, bajo ese criterio y en esa cancha y en esas condiciones, ¿qué es lo que podríamos hacer? Yo creo que lo primero que debemos de hacer es educar o buscar la forma de concientizar a los consumidores. Busquemos eso. O sea, ¿por qué vendemos miel? Porque hay consumidores. Si no habría consumidores, no venderíamos. Si el consumidor sabe qué tipo de miel está consumiendo, va a preferir el tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros? La miel, muchas veces decimos que se ofrece y la miel más bonita, ofrezcámosle una miel con un buen porcentaje, no sé si vale la pena, la palabra es adecuada, sino que tenga un nivel de trazabilidad lo más representativo posible, de tal manera que pudiéramos decir, esta miel proviene del sector o de la provincia de tal sitio, proviene de este tipo de floración y esta es la cosecha de tal fecha. Este lote, tenemos 2,000 kilos de este lote que se vayan a vender. Que el productor conozca eso, creo que vamos a ganar un golazo. Y ya no vamos a permitir, o por lo menos inducir, a que los otros pudieran comprar miel, sirope en vez de miel, ¿no? Se entiende que la trazabilidad, sí, se entiende que la trazabilidad es fundamental para que la miel, ¿no es cierto?, dentro de toda su cadena productiva llegue en muy buena forma al consumidor, y eso es parte de lo que tú dices, de la educación y del conocimiento que nosotros los apicultores debemos transmitir a los consumidores. Ahora, dentro de la línea de trabajo de Filapi, te preguntaba yo, sería conveniente, ¿no?, sacarse un poco el hecho de que el único camino para estos países que yo te he nombrado, que es la exportación, sino que podría hacer Filapi
fomentar el consumo a nivel latinoamericano, fomentar el consumo o aumentar el consumo de miel en esos países que tienen grandes cantidades, ¿cierto?, de miel destinada a la exportación. Cómo hacer un trabajo mancomunado entre los países asociados de Filapi para revertir un poco esta situación, ¿no?, de dependencia que tienen del mercado internacional. ¿Qué propone o qué propondría Filapi ahí en ese sentido de poder llegar a un mercado interno con nuestro propio producto, con nuestras propias mieles que son de excelente calidad y que se queden en el país y que los consumidores de nuestros países, ¿no es cierto?, ¿verdad?, aprendan a consumir miel. ¿Qué propone Filapi en ese sentido, Percy? Sí, aprovechando tu pregunta, Pablo, realmente es bastante preocupante el nivel de consumo per cápita que tenemos. En el Perú estamos en 40 gramos, Argentina está en 120 gramos por año, persona año, entonces es bastante lamentable. Y vuelvo a insistir, educar creo que a los consumidores es eso el primer rol que debemos de cumplir, y el otro es trabajar de la mano con el Estado a fin de que pudiera establecer estas políticas para poder mirar a este sector y que realmente los productos de la colmena pudieran llegar a través de los programas de los estados, del Estado que tiene de alimentación, a todos los niños, madres gestantes, etcétera, como lo hace Cuba, por ejemplo. En Cuba la miel es parte no solamente del consumo, sino es parte de la medicina. En los hospitales se consume bastante miel. Entonces, creo que copiar ese programa a nivel de los países de Latinoamérica podría ayudar a poder tener el mercado suficiente, interno inclusive, para poder abastecer a todos los países, y ya no estaríamos pensando tal vez en querer exportar, ¿no? Y si tuviéramos algún nivel de subproducción o que supere los niveles de consumo interno, ahí sí podríamos incidir en que busquemos la mejor forma de presentar la trazabilidad, y sé que existen nichos de mercado en los que pudiéramos poder comercializar, porque ahora la tendencia es consume lo natural, consume lo mejor. Esa es la tendencia. Entonces busquemos bajo esa tendencia, buscar impulsar este tipo de producto a los mercados o a los nichos de mercado. Creo que por ese lado es por donde tenemos que ir avanzando, y no tanto venderlo como producto o como materia prima, que es parecido a lo que se importa, que no es miel, ¿no? Entre comillas. Antes que le dé el pase a Rodrigo, quisiera hacerte una pregunta. Mira, Bolivia y Ecuador son grandes países que tienen una apicultura de muy buena calidad. Inclusive podríamos decir que Bolivia es un país que tiene un programa a nivel de gobierno que tiene que ver con la apicultura, tienen grandes plantas de proceso, tienen un programa de entrega de miel a las futuras mamás. También tienen un programa de entrega de mieles a los niños en sus primeros años de escolaridad. Tienen un programa de bandas de precios, ¿no es cierto?, hacia los apicultores, y todo un sistema en que de alguna manera el Estado se compromete y es garante de la actividad apícola porque la entiende como una actividad impulsora y generadora de recursos, ¿no es cierto?, ecosistémicos. Y de ahí mi pregunta, ¿por qué si Bolivia está haciendo un buen trabajo en ese sentido, no está adherida a Filapi? Bueno, tú tienes que tener en cuenta y considerar de que Filapi no busca la participación de un apicultor o de los líderes apicultores. Lo que Filapi busca es de que una o dos organizaciones legalmente constituidas en su país se adhieran para hacer un trabajo conjunto que pudiera ser refrescante o ser participativo para todos los países. En el caso de Bolivia se ha hecho varias invitaciones. Hay interés de algunos apicultores que participaron, por ejemplo, en el Congreso del Cusco, que quieren participar dentro de Filapi, pero la organización no tiene no sé si por decir libertad de poder asociarse hacia otras organizaciones, como lo ha hecho Cuba. Cuba está asociado a Filapi. En el último congreso en la República Dominicana, Cuba se actualizó con todas sus obligaciones dentro de Filapi y ahora está participando en las comisiones. Entonces esperamos que Bolivia también lo haga de igual manera, porque toda la socialización o toda la experiencia o todo lo que sabemos de apicultores, ustedes saben de que
La pólvora ha sido descubierta hace mucho tiempo y dentro de la apicultura tenemos más de 300, 400 años de apicultura y ya muchas de las cosas se han dicho. Entonces, si nosotros queremos descubrir algo, estamos perdiendo tiempo. Lo mejor es tratar de aprender de los que ya saben. En este caso, creo que Bolivia muy pronto va a ser parte de FILAPI. Perfecto, adelante, Rodrigo. Ingeniero, como todos sabemos, Latinoamérica es muy grande y obviamente que la apicultura y las necesidades de los apicultores o de los gremios que participan en FILAPI son muy diferentes. Podemos hablar que Perú, digamos, se está enfocando mucho en el tema de polinización, tenemos a Chile también, Argentina, desgraciadamente, el tema de polinización, por más que le busquemos la vuelta, nosotros somos productores de miel. Como presidente de una federación internacional que abarca a tantos países con tantos requerimientos diferentes, ¿cuál es el desafío y cuál es el reto que se va a encontrar, digamos, en este cargo tan importante que tiene a partir de ahora? Bueno, de ninguna manera quisiéramos cambiar el rol protagónico que tiene cada país y la aptitud de producción que tiene cada país. Perú era netamente productor de miel. Ahora, gracias a los cultivos de agroexportación, ha encontrado un mercado y gracias a ese mercado se ha incrementado la polinización. De las 250.000 colmenas que teníamos a nivel de Perú, ahora estamos llegando a los 500.000 aproximadamente colmenas. Entonces, ese crecimiento que se ha dado dentro de Perú ha sido gracias a la polinización y creo que todos los países, Chile ha tenido bastante trabajo de polinización con todos los cultivos que ha desarrollado. Ahora hay Argentina también de igual manera. Ahora hay colegas o compañeros de Argentina que están viniéndose a Perú para implementar esos sistemas de producción o de servicio, podríamos decir. Entonces, gracias a ello, los países tienen cada vez su aptitud, podríamos decir, de polinización. Y lo que sí quisiéramos es apoyar a que de acuerdo a su política, de acuerdo a su capacidad o tendencia de producción, sea miel, sea polinización, pudiéramos apoyar desde ese punto de vista, en base a las experiencias. Chile creo que ha tenido una muy buena experiencia en lo que es polinización. Esa experiencia, volcarlo al Perú. Por ejemplo, en el Perú tenemos graves denuncias de los contratos con las empresas. ¿Por qué no copiar los contratos que tiene Chile para poder superar estas dificultades que ahora estamos viviendo, lo que ellos ya lo han vivido hace 10 años? ¿Por qué no copiar el sistema de acopio o el sistema de cosecha que tiene miel en Argentina, que ahora en el Perú no tenemos, o son pocos los que tienen autorización de una planta de fragmentación de miel? Entonces, ¿por qué no copiar esa y masificarlo a través de todos los países, de tal manera que nos ahorraríamos tiempo y dinero en estar queriendo experimentar y aprender de esa cosa que ya hace mucho tiempo lo hicieron? Y FILAPI debería de cumplir ese rol de poder compartir y socializar estas experiencias positivas que ya se dieron a los otros que recién estamos empezando. Bajo ese criterio es que quisiéramos trabajar. Ahí FILAPI tiene una gran responsabilidad, entonces, dentro de la línea de trabajo que debiera establecer para los próximos 4 años. Y cuando te escucho hablar así, Percy, me suena a una voz muy conciliadora, me suena a una voz representativa, ¿no es cierto?, de toda la apicultura latinoamericana, y en un afán de colaboración entre nuestros países con lo mejor que tenemos para poder hacer la transferencia de tecnología respecto de los temas que más dominamos. Entonces, con ese tipo de trabajo, con ese tipo de mentalidad, que la nueva forma de gobernar FILAPI, la nueva forma de hacer apicultura de FILAPI, debiéramos cerrar el ciclo de 4 años y atrás, en que de alguna manera los apicultores sentían que FILAPI, entre comillas, estaba argentinizada, que estaba muy representada tal vez por Argentina. Veo una actitud diferente, distinta, respecto de la gestión que quiere hacer esta nueva administración, que va por la vía de la inclusión, que va por la vía de la capacitación, que va por la vía de la profesionalización, entendiendo que el mapa agrícola de Latinoamérica ha ido cambiando, y en esto la apicultura es garante principal para la actividad agrícola en general. ¿Qué pasa ahí
y respecto de este tema, Percy? Bien, yo no de ninguna manera voy a desmerecer el trabajo que han hecho los colegas de Argentina, han sido los pioneros, han sido y siguen siendo la base sólida de Filapi realmente, y reconozco el trabajo que vienen haciendo en los consejos, en las secretarías. Creo que sin ellos no hubiéramos llegado al sitial que actualmente tiene Filapi. Reconozco y agradezco por el trabajo, y también reconozco y agradezco por el trabajo que vienen dando, y espero que continuemos con ese trabajo. Muchos colegas argentinos que ponen el hombro de una manera seria y comprometida, y seguiremos con ese paso. Realmente, uno de los vacíos o de las dificultades que se tiene, y lo he escuchado en varios congresos, de que los apicultores, los técnicos, no tenemos la profesionalización que deberíamos de tener de acuerdo a lo que se da quizás en otros países de Europa, donde el que es apicultor tiene que, sí o sí, tiene que pasar por 6 meses o un año de capacitación obligatoria, bajo un examen. Entonces, y ese apicultor realmente conoce cómo se maneja, conoce con los cuidados del medio ambiente, conoce cuáles serían los mercados y tiene éxito. Mientras que, hablando del Perú, uno que se compra 2 cajas de colmena, captura un enjambre, ya es apicultor. No está mal, pero démosle la oportunidad que se profesionalice. Y creo que a través de Filapi podríamos establecer una malla curricular, establecer algunas estrategias de trabajo con el apoyo de los que más conocen, de los que tienen mayor conocimiento y mejor conocimiento, y quizá la participación del Estado para que pudiera trabajar de manera conjunta, y podríamos tratar de superar el nivel de profesionalización que existe en los apicultores, los que deseen, sin ningún condicionamiento, sin ninguna obligación. Hay experiencias dadas de capacitación en Argentina, Chile, Europa. Entonces, creo que podríamos copiar y aplicar de la mejor forma, de una manera homogénea a todos los países, para que pudiéramos ir mejorando y profesionalizando. Hay apicultores que son profesionales con mucha experiencia, pero realmente podríamos también copiar la experiencia que ellos tienen para poder mejorar nosotros. Ingeniero, de sus palabras se deduce que de alguna u otra forma debiéramos aunar criterio, aunar conocimiento en temas específicos de apicultura, como por ejemplo crianza de reina, manejo de colmenas, servicio de polinización, establecer contratos tipo, contratos base respecto de los servicios de polinización, y que podrían ser comunes a todos los países de Latinoamérica o que están asociados a Filapi. Tiene... ahí. Por favor, si me pudieras repetir, Pablo. Claro. Decía yo que de tus palabras se desprende que de alguna u otra forma Filapi podría ser la institución garante, ¿no? O la base fundamental para que a nivel latinoamericano aunáramos criterios respecto de algunos temas súper importantes en la apicultura, como por ejemplo la polinización, la producción de miel, el manejo de colmenas, y que sean normas estandarizadas, ¿verdad? Que si voy a trabajar en las colonias del Perú, voy a hacer un manejo similar que las colmenas que voy a trabajar en polinización en Chile, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, definitivamente Chile tiene mucha experiencia en todo lo que es trabajo de apicultura. Chile es un país exportador. Chile ha superado todos los problemas. Chile exporta lo que es reinas a diferentes países. Argentina, pese a que está con cierta africanización en algún sitio, exporta también. ¿Y por qué no podríamos liberar algún sitio en Bolivia, liberar algún sitio en Perú, establecer las normas que ha hecho Argentina para liberar ese territorio y poder hacer ese mismo trabajo en el Perú o en otros países que estamos llenos de africanización, que ya en buena hora hay sectores, hay sitios y hay profesionales y empresas que están apoyando a disminuir la africanización? Eso podríamos hacer un trabajo y establecer esa experiencia que tiene Chile, esa experiencia que tiene Argentina, podríamos de alguna manera compartirlo con los otros países. Va a ser difícil que los países lo hagan de una manera directa a través de Argentina, o que
un productor o un apicultor del Perú vaya a Chile a poder capacitarse en cómo hay que hacer los paquetes de abejas, ¿no? Creo que Filapi, a través de Filapi, a través de CONAPI, que en este caso el Perú, en representante en el Perú, podríamos hacer algunos talleres de capacitación con la experiencia que existe a nivel latinoamericana y a nivel del mundo y poder formar profesionales en diferentes áreas de trabajo que tiene la apicultura, que no solamente es polinización o producción de reinas, ¿no? Me iría a apostar por ese lado. Va a ser un trabajo bastante difícil, pero creo que con la participación de todos podríamos hacer algún avance. Ingeniero, estamos hablando realmente con un tema muy interesante. Nos están preguntando de varios países que no están afiliados. Seguramente después vamos a repetir qué requerimientos se necesitan, porque preguntan qué pasó con Costa Rica, con el empuje que tiene, Panamá. Eso lo vamos a dejar para después. Pero usted, representando, digamos, a la Federación Internacional Latinoamericana, ¿cómo ve Latinoamérica relacionada con Apimondia, ¿sí? Porque, digamos, ya estamos hablando de un sector de Latinoamérica con la organización madre de todos los apicultores del mundo. ¿Cómo va a ser su relación con los representantes o los directivos de Apimondia? Rodrigo, gracias por la pregunta. En realidad, Filapi es miembro de Apimondia, de la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores. Apimondia es nombre del Congreso, ¿no? Y la organización que representa o agrupa a todas las organizaciones o las asociaciones de la Federación Internacional. En este caso, Filapi es miembro de Apimondia, podemos, que es el nombre más conocido. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ciertas facilidades para los congresos, tenemos algunas posibilidades de poder participar y también rescatar las experiencias que tienen dentro de Apimondia. Esto nos ayudaría también para poder establecer algunos trabajos. Y Rodrigo, te pido que por favor dejémoslo de ingeniero, solo Percy. Gracias. Perfecto, sí, no hay problema. Uno trata, digamos, Percy, de mantener, digamos, más allá que uno tiene un contacto fuera de un programa, mantener, digamos, más que ahora es nuestro flamante presidente, ¿sí? Digamos, esto es un programa entre apicultores, pero bueno, siempre tratamos de darle, digamos, ese honor el primer día, que no va a ser el único programa que vamos a tener contigo, pero bueno, mantener eso. Acá hay muchas preguntas, ¿sí? Y creo que hay muchas asociaciones y por eso a veces el nexo de Apicultura Sin Fronteras con todos los países es fundamental, porque varias personas que dicen que tienen asociaciones, ¿sí? En países que todavía no están incorporados, quisieran participar, ¿sí? En el caso que nos están saludando desde Ecuador, desde Panamá, ¿qué requerimientos? ¿Tienen que llenar un formulario? ¿Cómo se tienen que comunicar? ¿Ustedes desde Filapi les dan una plantilla de todos los requerimientos que tienen que presentar primero en su país para después, luego presentarlos a ustedes para que se agrande la federación? Está muteado. Activa el micrófono, Percy. Pero lo veo. Lo primero que tenemos que hacer es que la organización o la asociación esté legalmente constituida en su país. Primer paso. Segundo paso, que la asociación decida incorporarse a Filapi. Eso es todo. Bienvenidos. ¿Y tiene algún costo para la organización el adherirse como país? Porque la organización en el fondo representa al país. El costo de afiliación es de $200 y un apoyo de $100 anuales. En este caso de Costa Rica, yo tuve una reunión la semana pasada con Carlos Córdoba, que es representante del clúster que están estableciendo ya las organizaciones de apicultores en Costa Rica, que terminan de hacer toda constitución en marzo, en abril estarían incorporándose a Filapi. Pues Costa Rica a partir de abril probablemente estaría dentro de Filapi. Entonces, como ustedes ven,
Percy, es Percy, Percy, bastante... estamos Percy, sí teniendo... puede, problemas ahí con el audio, ¿no? No te recibimos bien, Percy. se ¿Probemos estaba... ahora? Sí, dice que la Ahora señal sí. no está tan buena. No, no, está Si bien. pudiese repetir lo último, por favor. ¿Perdón? Si pudiese repetir lo último. Bueno, no te escucho bien, pero parece que mi señal está fallando, no sé qué problema y espero que pudieran estar escuchándome. Se escucha perfecto ahora. Bueno, entonces, esos serían los dos pasos. Lo primero es, primero que la organización o la asociación cooperativa o de apicultores esté reconocida en su país. Primer paso. Segundo paso, que su organización diga, queremos pertenecer a Filapi. Y una carta y ya son socios de Filapi. Eso es todo. Perfecto. Claro, y estábamos hablando del costo que incurría la organización. Sí, el costo de inscripción es de $200 y un pago anual o aporte anual de $100 por año. Digamos, es un costo Es mínimo, casi simbólico, porque, digamos, casi una simbólico. asociación, digamos, con la cantidad de apicultores que hay, digamos, $100 anuales es nada, y Sí, pertenecer a una federación latinoamericana es muy importante para los países y para los apicultores que pertenecen a esas asociaciones, por lo que representa Filapi como fuerza a nivel latinoamericana y a nivel de relación de apicultores con los distintos estados, ¿cierto? correcto. Realmente es eso, ¿no? Y también darles algún reconocimiento. Por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros hace años estamos tras de un reconocimiento de los apicultores. Se ha hecho un censo en el 2012 para que nos reconozcan como apicultores y nos reconocen como productores agrarios. El 2019 se ha vuelto a hacer otro censo que no ha tenido un final feliz, en el que dijeron que nos reconocerían como apicultores, pero tampoco, o sea, tú no tienes una forma de poder decir, yo soy apicultor. Frente a esa demanda, como CONAPI, la Confederación Nacional de Apicultores en el Perú, hemos definido y estamos empezando con entregarles un carnet de identificación a todos los apicultores. Y dicho sea de paso, acá tengo uno que voy a mostrarles. Yo ya soy apicultor, entonces este es el carnet de apicultor que estamos pretendiendo oficializarlo de alguna manera para todos los apicultores del Perú, y que esto está reconocido por la Confederación Nacional de Apicultores y también validado por Filapi y Apimondia por ser miembros como organización como CONAPI, ¿no? Como CONAPI nosotros somos miembros de Filapi y también somos miembros de Apimondia. Entonces, este carnet de alguna manera nos permite decir, yo soy apicultor reconocido por CONAPI. Quisiéramos tener eso de alguna manera, quizás uniformizar a todos los apicultores, pero tras de eso también ya se están presentando algunos problemas que esperamos superarlos. Claro, porque digamos, a ver, sobre justo ese tema, tendrían que hacer un curso, tendrían que validarlo. ¿Cómo lo está manejando el Perú, ¿sí? Para decir, usted merece tener este carnet, usted necesita capacitarse de esto para tener ese carnet. ¿Qué lo habilita a tener el carnet? ¿A quién no lo habilita? Digamos, ¿cómo sería eso? Porque es interesante, ¿sí? Digamos, es un puntapié que da mucha fuerza, ¿sí? Pero obviamente que ante un puntapié o algo nuevo, también surgen muchas preguntas y inquietudes de los apicultores, supongo, en este caso de Perú, y obviamente si esto se puede replicar en distintos países, va a tener, digamos, otro tipo también de necesidades y requerimientos. ¿Cómo lo están evaluando ustedes, Percy, digamos, para poder recibir eso? ¿Tiene que tener cierta capacidad y conocimiento en la apicultura? Bueno, lo primero que tenemos conocimiento es de que CONAPI está constituido y formado por apicultores que nos conocemos entre todos y conocemos a muchos apicultores. Entonces, lo primero que hacemos es nosotros estamos divididos a nivel de departamentos. Entonces, en cada departamento nombramos a 3, 4, 5 coordinadores regionales. Entonces, los coordinadores regionales son los que conocen en su región
si este Pedrito o Carlitos es apicultor o no es apicultor. Entonces, ese es el filtro que estamos estableciendo para entregarles el carnet. Cualquiera se puede afiliar, pero el filtro que va a dar son 2 o 3 coordinadores. Si lo conocemos a Carlitos, él es apicultor. Tiene 10 colmenas, pero es apicultor. El otro tiene 300, es apicultor. Entonces, ese es el primer filtro que estamos dándole, y después de eso, a nivel de la directiva, vemos algunos antecedentes que pudieran dar. Entonces, una vez cumplido eso, recién se le entrega el carnet. Dentro de la lista de CONAPI, nosotros tenemos 3 categorías: un socio activo, un socio inactivo y un socio inhabilitado. Si por A o B se está cortando, a ver, sí, porque esta va a ser la parte más importante que quieren saber los apicultores. A ver, Percy, si podemos, a ver si encontramos de nuevo. Se escucha todo entrecortado, Percy, justo en este momento. Estaba hablando de que tenía 3 categorías el carnet, ¿no? Había 3 categorías de apicultores. Ahí lo recuperamos. ¿Sí? Sí. A ver ahora. Perfecto, entonces lo que decía es de que dentro de la página no, definitivamente nos falló. Esperemos un momento. Sí, interesante, Rodrigo, lo que nos cuenta Percy respecto del carnet que hay un habilitado en CONAPI, con el cual van empadronando a sus apicultores en diferentes niveles, ¿no? Ahí parece que recuperamos a Percy. Sí, correcto. Ahí está. Entonces, esa sería más o menos la estrategia. Estamos teniendo dificultades y estamos tratando de superarlos. Esperemos de que de acá a unos 6 meses ya podamos decir, este es el camino, que podríamos copiarlo en otros sitios e implementarlo en otros sitios. Bárbaro. Yo para sacarlo del tema, Pablo, disculpa, sacar el tema justo que Percy es presidente de CONAPI, presidente de FILAPI. Pero esto lo quiero trasladar a otro país para no generar, digamos, y analizarlo entre todos. Si nos fuéramos a Brasil, ¿sí? Donde hay un montón de federaciones, ¿ustedes van a habilitar, supongamos que tú eres presidente de Brasil, ¿sí? ¿Podrían habilitar apicultores que estén asociados a otras federaciones? Yo creo que no. Lo que podríamos es dar el respaldo a la organización nacional. En este caso, a la organización de apicultores que está asociado a FILAPI, le podríamos dar el respaldo y comentarles sobre nuestra experiencia para que ellos implementen. Porque yo no conozco a un apicultor brasileño, ¿cómo le podría garantizar? No está. Yo a lo que voy es que, bueno, vamos a llevarlo a tu país para que me entiendas la pregunta. ¿Los apicultores de COPEAPI van a tener su carné o tienen que afiliarse a CONAPI para tenerlo? En este caso, todos estamos dando y reconociendo a los de CONAPI. En este caso, CONAPI. Ahora, si algún apicultor de COPEAPI quisiera contar con su carnet, podríamos darle el carnet de CONAPI bajo el reconocimiento de los coordinadores regionales. O sea, no tendríamos, creo, un color político para poder decir, si él que pertenezca a CONAPI no hay ningún problema, yo puedo pertenecer a CONAPI y FILAPI, no hay ningún problema, pero lo que esto te representa es de que tú eres apicultor, porque el carnet dice, independientemente a que sea de CONAPI, lo reconoce como apicultor. Ese creo que es el respaldo más grande, ¿no? Y que, bueno, obviamente de que sea respaldado por 2 o 3 coordinadores regionales para que digan, sí, él es apicultor. Y estos coordinadores van a estar regidos por la confederación de ustedes, o van a ser el Estado, digamos, en el caso de Argentina podría ser SENASA. ¿Cómo, digamos, qué aval va a tener para que, digamos, esto sea realmente transparente? Yo lo hablo desde el Estado, digamos, en Argentina. ¿Cómo se va a poder implementar eso? En este caso todavía no está reconocido por el Estado. En este caso tenemos en la página web tenemos el registro de los apicultores donde dicen
de qué sector es, en qué sitio está ubicado, cuántas colmenas tiene, cuál es su expectativa de capacitación, su ubicación georreferenciada. Entonces, tenemos la plantilla y tenemos el backup de toda la información de los apicultores que a futuro esperamos de que podamos compatibilizarlo con el censo agrario que tiene el Ministerio de Agricultura. Las preguntas que estamos o la información que tenemos de los apicultores es compatible a la información que se ha obtenido en el censo agrario. Entonces, podríamos compartirlo. Y esta información también está basado en la información que tiene Chile y ahora lo está haciendo un registro Costa Rica. Esperamos con este clúster, ellos están haciendo un sistema de trazabilidad de apicultores. Entonces, en enero están terminando ya una aplicación para poder hacer la trazabilidad de apicultores. Entonces, si ese programa o esa aplicación, no sé cuánto va a costar y nos los van a compartir a un bajo costo, me imagino, que pudiéramos aplicarlos también a nuestros apicultores, digo de Perú, no digo de CONAPI o de COPEAPI o de otra organización, digo del Perú, podríamos aplicar esto. Ahora, si esta experiencia de CONAPI es reconocida por el Estado peruano, bienvenido. Nosotros brindamos toda la base de datos para que pudiera ser aplicado y reconocido por los apicultores del Perú, de las instituciones del Estado del Perú. Entonces, esa es la expectativa que tenemos, ¿no? Lo que buscamos no es tanto una reivindicación organizacional, sino lo que buscamos más que todo es una identificación y validar al apicultor peruano en este caso, ¿no? Y a futuro, si es que hubiera consenso y hubiese participación, que sea el apicultor latinoamericano. Interesante porque eso aparte los podría habilitar también a que gracias a ese carnet pudieran entrar a los fondos a polinizar. Claro. Perfecto, claro, ese sería, es como un documento de identidad que tenemos cada uno, ¿no? Entonces, a futuro de repente le podemos poner algún nivel o alguna categoría al apicultor, quizás decirle técnico en apicultura o quizás decirle profesional en apicultura, quizás ponerle un rubro más que le va a dar un nivel de categoría en base a una formación apícola que pudiera tener hacia adelante y que quizás esa sería uno de los desafíos que tenemos como FILAPI, de poder profesionalizar a los apicultores. Y creo que ya existen, por ejemplo, SADA tiene un reconocimiento a nivel de Latinoamérica. ¿Quién no quiere ser alumno de SADA? Entonces, bajo ese esquema, y quizás en Chile existe otro, en Perú todavía no tenemos uno, ya se formó un instituto que es el Instituto de IGIMO, que nos respalda. Entonces, quizás bajo ese esquema, bajo ese parrilla de cursos, podríamos ir profesionalizando a los apicultores y tal vez a futuro, dentro de ese carnet, se le pueda poner ya un nivel que le corresponda, ¿no? La idea es que los apicultores que están con este carnet tengan la ventaja respecto de aquellos que no lo poseen. Como decía bien Rodrigo, el mismo hecho de presentarse en algún campo, en algún fondo, a prestar servicios de polinización, el que podría tener la preferencia de ese contrato sería este apicultor especializado que va, ¿no es cierto?, avalado por un carnet entregado por una confederación que tiene representación nacional latinoamericana y que al mismo tiempo, al ser latinoamericana, también tiene representación ante el ente principal de Apimondia. Entonces, eso sería una garantía para los apicultores, ¿no?, que están trabajando en un camino a la profesionalización. Por lo tanto, la obtención de este carnet debiera ser la garantía para también hacer mejores negocios, ¿no?, entrar en otra posición a conversar con los agricultores, Percy, ¿no? Justamente es eso lo que también estamos buscando. Si tú te das cuenta, Pablo, nosotros ya tenemos un convenio de 3 años con Vigiro. O sea, no solamente estamos trabajando a nivel de la implementación de la profesionalización, sino también estamos trabajando a nivel de la tecnología y tratar de actualizar los sistemas de control y manejo del monitoreo apícola a través de sistemas de inteligencia artificial. Y justamente es eso lo que estamos trabajando. Tenemos el convenio con la empresa Vigiro, que está especializada en seguimiento de colmenas. Esto va a permitir ya hacer un control de todas las colmenas que van a entrar a polinizar, de tal manera que el apicultor tiene en la mano, en su celular, la información de 200, 300 o 500 o 1000 colmenas,
cuya misma información va a tener el agrícola. Entonces, lamentablemente hay quejas ahora en el Perú de que el agrícola paga por una colmena, pero resulta que el apicultor ha dado 2 medias colmenas y está cobrando por 2. Entonces, el servicio de polinización no es eficiente y el agrícola está perdiendo. El apicultor está ganando, pero resulta que a veces el apicultor pierde, entrega una colmena y alguien por ahí lo desdobla y entrega ya, le pagan por una, pero recibió solamente pago por media. Y así todas esas cosas que se vienen dando, esperamos superar con este programa, con esta empresa, con Vigiro. Tenemos 3 años de trabajo conjunto, se están haciendo las pruebas de conexión y por un primer año se va a hacer una prueba piloto con 30,000 colmenas de manera gratuita y que esperamos, ya existe la experiencia en Australia y en Estados Unidos de esta empresa. Ahora el tercer país que se interviene es Perú y con esta experiencia creo que no van a ser las 30,000 colmenas, sino se va a superarse grandemente en beneficio tanto del apicultor como del agrícola. O sea que es un desafío para Filapi el hecho de poder estandarizar los servicios de polinización, porque hoy por hoy resulta ser la fuente principal de ingresos de los apicultores del Perú, de acá de Chile y también en el futuro de varios apicultores de Latinoamérica, viendo, ¿verdad?, como la matriz productiva agrícola ha ido cambiando en Ecuador, en Colombia, en Argentina, etcétera. Se va a recurrir de aquí a 5 a 10 años a que los apicultores estén muy bien preparados para enfrentar los servicios de polinización. Sería tal vez ahí una piedra angular en el trabajo de la nueva gestión de Filapi, encausada en el servicio de polinización, dando un nuevo aire a los apicultores, dado que la producción de miel no ha encauzado en un camino que les permita a los apicultores ser exitosos y poder terminar muy bien la temporada con números azules, Percy. Yo no quisiera atreverme a tanto de Filapi realmente. Yo te hablo desde el punto de vista de CONAPI, que estamos entrando a trabajar esto. A nivel de Filapi creo que sería mucho riesgo poder decir de que lo vamos a hacer a nivel de Filapi. No me atrevería a tan grande reto, ¿no? Entonces, pero sí, si hay una buena experiencia de CONAPI, quizás en 2 o 3 años pudiéramos compartirlo si tiene éxito. Y con respecto a esta nueva tecnología que es muy importante para los países que se dedican a la polinización, ¿el costo va a estar a base de que lo va a tener que pagar el apicultor o es uno de los costos que debe tener que afrontar los fundos, que son los que más réditos se llevan, digamos, a nivel de beneficios, ¿sí? Porque sin la abeja los fundos producen menos o producen, digamos, frutos de menor calidad. ¿Quién estaría a punto de directamente ahí en Perú de hacerse cargo de la implementación en caso de que esto funcione con las 30,000, porque va a funcionar y se tenga que hacer a nivel nacional? Realmente Vigiro es una empresa privada. O sea, desde ese punto de vista, la empresa privada va a hacer lo mejor que puede para tener los beneficios que pueda tener. Ahora, si esa información le sirve al agrícola y también le sirve al apicultor, de ahí mismo va a salir el costo. O sea, no creo que no, de eso no nos hacemos problema. Ahora, el agrícola que va a recibir 2 medias colmenas, va a pagar por una colmena, está perdiendo mucho. Y el apicultor que va a entregar una colmena en excelentes condiciones y le paga como si fuese una media colmena, entonces está perdiendo. Entonces, con este programa te va a decir, esta colmena tiene 10, 12 marcos de cría con 30,000 abejas o 50,000 abejas. Págame por eso. Y esta colmena que tiene 8 marcos va a tener su precio. Entonces, cada colmena va a tener su precio. Entonces, el agrícola y el apicultor, si tiene buenas colmenas, va a cobrar bien. Y el agrícola va a pagar bien por una buena colmena. O sea, no se van a engañar entre ambos. Y lo que actualmente ocurre. Es esa la expectativa que se tiene. Yo creo que no solamente es Vigiro, debe de haber otros aplicativos, otras empresas similares, pero te cuento el caso de CONAPI, que tenemos el convenio de 3 años y estamos trabajando bajo esa perspectiva. Y como presidente de CONAPI, ¿sí? Digamos, porque son ustedes realmente los que están creciendo exponencialmente en la apicultura, digamos, apicultura, polinización de precisión,
estando adentro de los campos. ¿Hay una opinión desde Percy Luna sobre los brokers? Bueno, yo creo que existe eso en todos los trabajos de polinización, como en todos los mercados, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de los apiarios, existe desde los productos de las golosinas, existe en los mercados, son cosas que realmente ahora no se puede evitar, pero esperamos que con ese sistema que está implementando inteligencia artificial a través de Vigiro, esperamos superar esas deficiencias que muchas veces generan los brokers o muchas veces se benefician, pero que quizás algún broker también se pueda alinear con ese sistema y creo que sería beneficioso para él, ¿no? O sea, no siempre ser el Pepe el vivo, ¿no? O sea, busquemos hacerlo de una manera más racional y justa para ambos, no solamente sacar el provecho desde un solo lado. ¿Cómo está el tema de la ley apícola en Perú? ¿Qué viene a mejorar? ¿Qué viene a modificar? Tenemos una nueva ley apícola que se sacó, no, esto todavía está a nivel de propuesta, o sea, a nivel del Congreso ya se aprobó la nueva ley apícola. Justo la semana pasada hicimos un comentario, una entrevista para evaluar cuáles son los cambios que se han dado. En realidad, no sé si es conveniente o no, pero con la experiencia de Argentina y de México, que lo mejor sería su ley apícola y su ley de meliponicultura. En el caso nuestro ahora lo han puesto con subrayado y con letras negras. A la ley apícola se incluye la meliponicultura, que hay que respetar la abeja, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Lo cual creo que no va por buen camino, porque son cosas diferentes y requieren un tratamiento diferente y debería de tener su propia ley cada uno de ellos. ¿Y se puede llegar a hacer una corrección o un anexo para no perder el trabajo que vinieron haciendo durante tantos años ustedes? ¿Se puede agregar, digamos, un artículo bis, por decir, o algo donde diferencie, digamos, en algún párrafo para no volver hacia atrás lo que hasta la semana pasada tuvo una aprobación? Claro que sí. Claro que sí, y justamente es eso lo que estamos buscando, tener una participación un poco más activa en la elaboración del reglamento. El reglamento de la ley es eso lo que va a definir cómo y dónde y hacia dónde queremos llegar con cada una de las dos actividades, tratando de diferenciarlo de la mejor forma posible. Esperemos de que nos den la oportunidad de participar en la elaboración del reglamento y nosotros tenemos dentro de la Confederación varios meliponicultores y apicultores que creo nos podrían apoyar con la autosuficiencia profesional que ellos tienen y mejorar en beneficio de ambos, ¿no? Y que el Estado dicte las normas más correctamente, no desde un punto de vista solo político, sino también sea técnico. Perfecto, Percy, es impresionante. Es impresionante la cantidad de gente que se está conectando, opinando. La verdad te agradecemos mucho el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo está el tema de la adulteración, la falsificación de miel? Quiero llevarte por distintos puntos, ya que te aprovechamos en una plataforma que es muy visitada del habla hispana. Y bueno, hay países donde, como México, Perú, sobresale el tema eso de la falsificación. ¿Cómo se están manejando ustedes como apicultores para poder erradicar eso, para poder combatir eso? Sabemos que es casi imposible. No estoy hablando del mercado externo, sino que muchas veces en determinados países la falsificación también se produce muy fuerte internamente, ¿sí? Digamos, con algarroba y otras cosas que se le van mezclando a las mieles para estirarlas o bautizarlas o hacerlas bamba, como dicen en determinados países. ¿Cómo está la Confederación en ese tema? Realmente ese tema hay que tocarlo con pinzas, porque vamos a chocar con mucha gente que está adulterando y son los que más plata tienen y los que más plata hacen con la miel. Y no sé qué decir en ese sentido, porque nosotros hemos tenido una campaña a nivel de CONAPI en los diferentes sitios, hemos denunciado en mercados donde cuesta la tercera o cuarta parte de lo que cuesta el kilo de miel, hemos capturado a los adulteradores,
Al día siguiente están riéndonos y encima nos han puesto una denuncia todavía, ¿no? Entonces, luchar contra eso de manera horizontal, podríamos decir así, entre apicultor y adulterador, no salemos ganando. Definitivamente ahí el Estado es quien tiene que jugar el rol preponderante. El Estado, así como fiscalizador, tiene que también ser sancionador. Entonces, ellos son los que dejan y son los que tienen la labor. Esperamos de que en el Perú, por ejemplo, existe Indecopi, existe SENASA, existe el Ministerio de Agricultura, que bueno, lamentablemente no tienen los instrumentos necesarios para decir si esta miel es falsa o es verdadera. Entonces, pero creo que algunos adulteradores todavía se puede encontrar niveles de glucosa, niveles de azúcar, eso se puede identificar, lo que no se puede hacer con la miel que entra de fuera, ¿no? Entonces, a nivel del local, creo que el gobierno podría, y los estados en cada uno de los países, podría normar, porque a la larga, si nosotros analizamos a la larga, quien se perjudica es el Estado. ¿Qué pasa con una persona que consume agua con azúcar de acá a unos 10, 20 años? Va a ser un obeso, un enfermizo. ¿A quién le va a costar? Al Estado. Por no invertir y controlar sus productos ahora, va a tener que gastar en el futuro, hacer un gasto muy grande para poder cuidar la salud de esa persona que ha sido enferma a causa de consumir productos no aptos para el consumo, ¿no? Entonces creo Este que tema, el Percy, Estado debería tener un rol más grande. Percy, este tema debiera conversarse en las mesas apícolas donde todos los actores pudiesen tener voz y voto junto con los apicultores, ¿no? En las mesas apícolas es la instancia en que está representado el Estado, está representado los apicultores, está representado el Ministerio de Salud, está representado la institución que tiene que ver con la sanidad animal. ¿Cómo está el funcionamiento de las mesas apícolas en el Perú y a nivel latinoamericano? Bueno, en el Perú tenemos una mesa apícola que está presidido por el Ministerio de Agricultura, participan todas las instituciones. Dentro de ello también está nombrado COPEAPI como presidente como representante de los apicultores del Perú, pero son 10 años que estamos tras de la mesa apícola, 10 años que estamos tras del proyecto apícola. No hay resultados. Tenemos una norma técnica de hace 10, 15 años atrás donde se dice que la miel tiene que ser producto de la colmena y nada más. Entonces, no se clasifica la miel. Entonces, mientras no tengamos las normas bien claras, estamos tras de eso, de poder establecer cómo se puede identificar una miel, cómo se puede hacer, cuáles son las sanciones a los adulteradores. No existe eso. Entonces, lamentablemente, en el Perú no se está dándose la fiscalización y la sanción efectiva a todos las personas que adulteran. Y creo que la miel es uno de los productos que se adulteran en todo lo que es consumo, ¿no? Como ya inicialmente dije, de que a nivel mundial el aceite de oliva es el primero, después está la leche y en tercer lugar está la miel, y después de ellos no sé qué otros productos le seguirán, y que lamentablemente sabe Dios cuánto estamos consumiendo nosotros. Entonces, por ello, de que dentro del Perú hay una organización que se está empezando a poder trabajar. Quizás vamos a chocar con muchos productores de miel, apicultores que también son productores de miel líquida o miel con mayor porcentaje de humedad, pero miel fresca. Pero en el caso de la sierra, en el caso del Perú, casi el 80% de la miel que pues, se produce en el Perú cristaliza. Entonces queremos buscar de que se comercialice miel cristalizada. Estamos con Víctor Valdivia tras ese trabajo. Sé que vamos a tener muchos choques y vamos a ir quizás contra algunos colegas, pero es una forma de poder también, lo que decía al inicio, enseñar, orientar, no sé si estimular, no sé qué decir, cuál es el término, para que consuman una miel pura. Creo que el primer paso es de que la miel no lo compren en los supermercados, sino cómprale a un apicultor. No solamente mejoras y garantizas tu salud, sino también generas economía en el sector donde tú vives, ¿no? Perfecto. Te llevamos por el lado de la adulteración, la falsificación, te llevamos por el lado de la ley apícola, te llevamos por la parte de lo que tiene que ver con el carnet. ¿Qué nos puedes decir, Percy, con el tema de
los productos, ¿sí? De los pesticidas, de los agroquímicos. ¿Cómo están ustedes a nivel del Perú? ¿Sí? Tenemos, por decir, Francia, con muchas reglamentaciones que uno podría copiar. ¿Cómo viene el trabajo que vienen haciendo ustedes, los apicultores, relacionados con los representantes de los fundos? Mira, en realidad creo que en el Perú y en todos los países la organización que controla es SENASA. En el caso del Perú es SENASA quien hace el control de todos los productos para poder ver qué producto entra y qué producto no entra. Entonces, frente a esto, SENASA tiene toda la potestad de poder decir si entra o no entra, pero la capacidad de la demanda de los productos ha sobrepasado la capacidad que tiene SENASA. Ya prácticamente se les fue de la mano poder controlar. Y prueba de ello de que hay muchos problemas en el manejo apícola, ¿no? Hay cantidad de mortalidad y que se denuncian. Hay casos que se han denunciado y que lamentablemente, les comento un caso en que se murió 200 colmenas y después de 3 meses salió un mensaje o comunicado oficial de que se murió con 3% de varroa, ¿no? Y cualquier apicultor se va a reír por eso, ¿no? Entonces, ahora últimamente se hizo otra denuncia y 200 colmenas se han muerto por problema de nosema, ¿no? Y nosema a 200 colmenas que desde de un momento a otro, en menos de un día, también es, no sé qué decir, ¿no? Y entre apicultores creo que podemos saber cuál es la principal causa, ¿no? Entonces, sin comentarios en ese aspecto. Y lo que sí se está superando a nivel para poder disminuir el porcentaje de mortalidad en abejas es de que cada vez hay mayor comunicación del apicultor con el agrícola. Y ahora ya el agrícola comunica, oye, compadre, voy a fumigar mañana en la noche, así que tú verás cómo cuidas tus abejas. Suficiente con eso, yo creo que como apicultor sé cómo lo voy a cuidar por lo menos 2 o 3 días. Con eso ha disminuido la cantidad de mortalidad de abejas. Es eso uno de los trabajos que felizmente se está superando a nivel de trabajos de polinización. ¿Y ustedes como confederación tienen o podrían habilitar en su página oficial una sección de denuncias para el día de mañana tener un registro por región, por zona, por cantidad de mortandad, para el día de mañana si se tienen que juntar con algún funcionario o algo, decir, en el 2024 hemos perdido entre todos los apicultores asociados 1.000, 2.000 colmenas y en tal región, en tal época, para tener un censo y un balance, porque muchas veces el censo no solamente sirve para cantidad de colmenas y apicultores, sino también para poder defenderse el día de mañana cuando salga alguna ley o alguna protección de decir, miren, esto pasó durante tantos años. A la fecha no tenemos, Rodrigo, no tenemos el censo, sí tenemos denuncias muy aisladas. Este año hemos recibido alrededor de 5 denuncias. Hay un compañero que es Fernando Cabrera que está haciendo el seguimiento, tiene todo el registro. Entonces esperamos en algún momento publicarlo, difundirlo, pero es que no tenemos ¿qué podría decir? El sustento legal para poder decir, oye, compadre, tú hiciste daño. Entonces, muchas veces se arregla entre apicultor y del fondo, entonces nosotros quedamos al aire. Entonces, por ese lado es de que no tendríamos el argumento, pero sí de que entre apicultores sí se comenta de que en tal sitio había tal mortalidad, en tal sitio había tal mortalidad, se han muerto, pero ahí queda, ¿no? Porque sí, bueno, no sé cuáles serán los acuerdos entre agrícolas, si denuncias, bueno, ya sabes lo que te va a esperar, ¿no? Entonces, por ese lado no tenemos información suficiente para poder publicar o decir algo. Y vamos a hacer como que... Y vamos a hacer como que no nos escucha nadie, ¿sí? Digamos, tenemos miles de personas que nos están viendo, pero no nos escucha nadie. ¿No le podríamos pedir a las universidades que nos ayuden? ¿Sí? Porque hay universidades que se dedican a la parte de análisis químico, ¿sí? A los futuros bioquímicos, a determinados academias, a que nos presten ese favor y ahí tener un nexo entre las universidades y el apicultor. No contemos al Estado, porque muchas veces el Estado está, como nos dijiste, sobrepasado
de información o de cantidad de cosas que tiene que hacer, rentables o no rentables. ¿No sería interesante que se acerquen las universidades o uno pedirle el favor a las universidades como tesis, quién sabe, de fin de carrera, que resuelvan estos problemas o que analicen estos problemas en favor de la apicultura? Como un trabajo de investigación, sí se puede. Pero como un trabajo de poder buscar la reivindicación, no se puede. Porque si tú quieres sacar una muestra, tienes que cumplir con ciertos protocolos que establece la institucionalidad, en este caso SENASA. Si no cumples con ese protocolo, las muestras o los exámenes o los análisis que tú hagas no sirve. Pero como un trabajo de investigación, sí, y hay trabajos de investigación a nivel de las universidades que quizás sería interesante recopilarlos y consolidar en algún sistema, no sé, pero no lo estamos haciendo, no tendría mucha información al respecto. Percy, sí, quería cambiar un poco el tema y llevarlo a lo que está en boga hoy por hoy, que nos aqueja y que es de primera preocupación de los apicultores. ¿Cuál es la postura de FILAPI, de la directiva de FILAPI respecto del cambio climático, de cómo nos afecta en Latinoamérica? ¿Tiene FILAPI contemplado dentro de la línea de trabajo para los futuros próximos 4 años establecer líneas de acción que vayan en solución de paliar algunas dificultades o los efectos que tiene en las colonias el cambio climático? En realidad, como política de FILAPI todavía no sabría decirte al respecto, pero sí yo quisiera en este momento revalorar el trabajo que vienen haciendo los consejos, consejo legal, consejo gremial, los consejos de capacitación, las secretarías dentro de FILAPI, definen y establecen temas de trabajo. Y creo que uno de los trabajos es eso, justamente el cambio climático. Esperemos de que tengamos algún resultado para adelante, pero como organización, como institución, todavía no lo estamos enfrentando de una manera bastante clara o bastante tangible, podríamos decir, con programas o con actividades. No se tiene esa intervención, pero sí a nivel de los congresos ya ha habido trabajos que se han presentado los efectos del cambio climático y de repente como conclusión de todo esto solamente buscar la resiliencia de todos los apicultores y ver de qué manera podemos responder de una manera, porque esto del cambio climático es algo que se nos viene y se nos está dando sin protección prácticamente, o sea, no podemos parar. Entonces tenemos que adecuarnos y creo que esa va a ser la estrategia que vamos a tener que asumir. Pero como te digo, a nivel de consejos sí se van a trabajar bastante y a nivel de los congresos. En los congresos es donde se reciben este tipo de trabajos y donde podemos quizás en algún momento sistematizar y ver algunas estrategias de trabajo y enfrentar para este cambio climático. A ese nivel podríamos estar viéndolo. ¿Y el rol de la mujer en la apicultura latinoamericana, Percy? Realmente es bastante satisfactorio, ¿no? Realmente creo que es un aspecto y un rubro que debemos de darle mucho valor a esto, dado de que en los anteriores congresos no se veía la participación de mujeres en la apicultura. Estos 2-3 últimos congresos ha sido bastante contundente la participación de las mujeres. Hay cada vez mayor cantidad de apicultores no sé si decir apicultoras que están incorporando dentro de esto y también asumiendo roles protagónicos, ¿no? Entonces, frente a ello, yo creo que dentro de la Secretaría de Mujer, que es transversal a todos los consejos, está lográndose metas y actividades que muchas veces no se esperaba. Entonces, están superando las expectativas que se tenía dentro de la organización y realmente felicito a todos los que están liderando el trabajo dentro de FILAPI y a todos los miembros de las organizaciones que participan dentro de la organización, dentro de la Secretaría de Mujeres. Y no solamente participan en los congresos, ellos tienen charlas semanales cada 15 días, tienen charlas de mujeres, buscan el protagonismo de ellas y realmente uno se queda sorprendido por todo el trabajo que ellas están desarrollando y muestra de ello en los congresos hay una gran participación de ellas, ¿no? Entonces,
Me alegra bastante que las mujeres tomen este rol y realmente es algo que se da y se daba hace tiempo, sino que ahora recién están haciéndolo público, ¿no? Y creo que y vamos a tener más sorpresas todavía seguramente con ello. Y, De repente, y, sí. y con respecto a los jóvenes, hacer un intercambio entre países de aprendizaje, de que vayan distintos jóvenes apicultores a distintos lugares para tener distintas técnicas. ¿Cómo está la Comisión de la Juventud y en cargo tuyo como presidente? ¿Cómo ves a la juventud y si se podría hacer, digamos, intercambio entre distintos países para que ellos se vayan, digamos, metiendo bien en la apicultura y conociendo los distintos factores y temas que tienen los distintos países? Realmente todavía no podía decir tan igual como lo digo de las mujeres. Los jóvenes todavía están viendo desde la tribuna, más dedicados a sus actividades privadas. Si tú te das cuenta, acá ya todos estamos con barba blanca y en Filapi también todos con barba blanca. Entonces, eso creo que da mucho que decir. Esperemos de que se incorporen para adelante. ¿Pero hay algún proyecto en el cual a vos te gustaría como presidente, como visión, más allá de eso? Hablemos como si fuese, digamos, lo ideal de Percy Luna con respecto hacia los jóvenes. ¿Qué te gustaría o cómo soñarías en una apicultura moderna? ¿Cómo podríamos ingresar a los jóvenes a que ingresen a esta hermosa actividad? Realmente, pensándolo como el recambio generacional tan importante, ¿no? Y que tiene que darse sí o sí. Realmente todo lo que estamos haciendo, esperemos y tratamos de involucrar a los jóvenes en las actividades que estamos desarrollando, ¿no? Porque no podemos ser eternos, entonces definitivamente alguien tiene que sumarse y continuar con la posta. Entonces creo que los jóvenes no creo, sino están definitivamente, estoy convencido de que ellos son los que tienen que continuar con esta actividad. Entonces buscamos, por eso existe la Secretaría de Jóvenes, que también es transversal a todos los consejos. Entonces esperemos de que se incorpore mayor cantidad de jóvenes, quizás a futuro darles algún estímulo, algún porcentaje, algún descuento en los congresos, en los eventos, para poder motivar mayor participación de los jóvenes en los eventos que tenemos, en las actividades que desarrollamos. Por el momento, no sabría decirte cuál es la estrategia que vamos a aplicar como Filapi. Me imagino que a nivel del Consejo Directivo tocaremos este tema para poder establecer de acá próximo congreso, decir, este es el camino que vamos a seguir con los jóvenes. Pero sí, nuestro representante de Filapi de Chile está actuando de manera bastante acertada, convocando mayor cantidad de socios y esperemos que para el próximo congreso haya mayor participación de los apicultores jóvenes dentro de Filapi y jueguen un rol más protagónico, ¿no? Percy, Pablo, te digo, llueve de cantidad de preguntas, vamos a tratar de filtrarlas, ¿sí? Porque, digamos, la plataforma es grande y hay muchas preguntas. Yo no quiero comprometerte como presidente, ¿sí? Porque, digamos, la idea es algunas preguntas verlas como ingeniero Percy Luna, apicultor, después podrás decirme, esta la quiero decir como Percy Luna, presidente de la Confederación en el Perú, o como presidente de Filapi, ¿sí? Nos están preguntando, ¿sí?, si va a haber, digamos, a nivel latinoamericano, algún tema de mejoramiento genético con adaptabilidad o no a la africanización. ¿Cómo lo van a manejar ese tema con tantos híbridos que se mantienen en distintos países? Rodrigo, Pablo, yo creo que la africanización ya vino acá y se sentó y no lo sacamos. Lo que sí estamos buscando es la docilidad de la abeja. Bajo ese esquema es que se está trabajando. Ya desafricanizar ya es una utopía. Ya no pensemos en eso. Busquemos la forma de poder disminuir, o sea, hacer las abejas más dóciles. Creo que sí se puede. Entonces, bajo ese esquema es de que en el Perú existe un centro de mejoramiento genético, en Costa Rica existe otro centro de mejoramiento genético, en Chile, bueno, ellos están libres. Entonces, utilizando todas esas experiencias, creo que sí podríamos establecer estrategias de manejo para
bajar los niveles de agresividad o de defensa que tienen las abejas, ¿no? De tal manera que sean más manejables. Entonces, bajo ese criterio es de que pudiéramos apoyar, y también va a ser uno de los temas de repente de capacitación que va a ser el eje que vamos a fortalecer dentro de FILAPI, buscar disminuir los niveles de defensa que tienen las abejas. Yo no quisiera hablar de desafricanización porque eso ya creo que ya no lo vamos a sacar. ¿Está dentro de la política apícola del Perú o poder establecerla a nivel latinoamericano la importación de material genético, por ejemplo, de países como Chile, que están libres de africanización y que se está haciendo un trabajo muy serio respecto al mejoramiento genético a partir de las líneas europeas ya desarrolladas por muchos años, mejoradas genéticamente en Chile? Sí, realmente, te hablo de Perú. En el Perú existe una ley de importación de abejas reinas. Ya está dado hace unos 3, 4 años atrás. Pero te dice de que para poder incorporarlo tienes que tener 3 meses en cuarentena. Entonces, eso nadie lo va a cumplir. Entonces, No, ya desde ese punto de vista, nunca se ha hecho una importación legal al Perú. Pero sabemos de que en el Perú, Bolivia, México, entra cantidad de abejas y cada quien dice yo tengo carniola, yo tengo esto, yo tengo aquello, pero bajo ese sistema. Entonces, lo que sí quisiéramos es establecer los criterios o por lo menos establecer los parámetros de los cuales podríamos decir este nivel de abeja, este nivel de defensa de las abejas sería lo mínimo que quisiéramos tener. Y si pudiéramos intercambiar material genético con esa calidad, sería excelente. Entonces, establecer a nivel de Latinoamérica, decir, hasta aquí llegamos con la abeja y hasta acá debemos de manejar, sería lo mejor que pudiéramos tener. Sería bueno una política de apertura, una política de apertura hacia ese tipo de material genético, como lo hizo Canadá, ¿no es cierto? Ellos vieron que tenían un problema, ¿verdad? Y abrieron su frontera a abejas, ¿no es cierto? Por ciertos requisitos, obviamente, sanitarios y desde el punto de vista de genético, con diferentes mercados que lo abastecen, ¿no? California, Chile, Dinamarca, Italia, ¿verdad? Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Y si lo hace un país como Canadá, que tiene una de las apiculturas más significadas y más importantes y más productivas del mundo, ¿por qué no tratar de influir, ¿no es cierto? Y en vez de que se produzca esta entrada bajo vía contrabando de material genético, ¿por qué no hacerlo por la buena vía? Y tal vez el camino sería más fácil recuperar, ¿no es cierto?, nuestras colonias, trabajar con abejas más defensivas, porque me imagino que en los campos tienen muchos problemas con accidentes, ¿no es cierto?, con abejas que están polinizando, que son africanizadas, ¿no? Tal vez sería una buena política, una buena postura de FILAPI, o tal vez un buen plan de trabajo, poder establecer, ¿no es cierto?, nuevos criterios o abrir un poco más la mano para la entrada de abejas que tengan una certificación, que estén garantizadas y que cumplan realmente con lo que quiere el mercado peruano o latinoamericano? En realidad yo creo que cada país tiene su propia realidad frente a lo que es el manejo de reinas. O sea, no te podría decir si es que vamos a establecer una política de poder importar reinas o hacer tal cosa. Creo que la situación climática de Canadá y Estados Unidos es totalmente diferente a la que tenemos los países de América. Entonces, en el que podemos hacer la crianza de abejas todo el año, mientras que en Canadá es drástico, son 6 meses bien y 6 meses cerrada. Entonces, esa realidad no tenemos en la dificultad. En el Perú podemos hacer crianza todo el año. Entonces, bajo ese criterio, creo que sí podríamos mejorar los niveles de docilidad, si vale el término, de las abejas, ¿no? Entonces, si trabajamos con ese criterio y cada país pudiera establecer algunos centros de manejo genético y que pudiéramos, lo que más buscaríamos de todas maneras es disminuir el porcentaje de importación de aves reinas, porque no te olvides de que si tú introduces, no solamente estás introduciendo una reina bastante dócil, sino te estás trayendo también dentro del bolsillo una serie de posibles virus, gérmenes, bacterias que podrían ser
peores que la docilidad de la abeja, ¿no? Entonces, a la larga, lo mejor creo que podríamos hacer es buscar este trabajo de mejoramiento genético dentro de cada país. Creo que sería una mejor estrategia. Claro, pero siguiendo la línea de Pablo, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, porque hacer un tema que tengan que hacer una cuarentena de 3 meses, habilitan a que el contrabando sea, digamos, casi al 100%, porque, digamos, nadie lo va a querer. En cambio, entre hacer una cuarentena más o menos razonable, yo creo que hasta el que quiere, porque, digamos, no vamos a poder evitar, como no se puede evitar la falsificación, tampoco se va a poder evitar el 100% el ingreso de material vivo, bajando, digamos, los requerimientos de tiempo, ¿no? De exigencia de calidad, podrían tener un control y no encontrarse el día de mañana con una enfermedad que no supieron de dónde vino o se propagó de tal manera que no se dieron cuenta y cuando la tienen ya es demasiado tarde. Sí, por eso, como te digo, de que existen instituciones dentro de cada estado, dentro de cada país. En nuestro caso es SENASA, pero que es la norma que han dado los especialistas, los expertos dentro de SENASA. Ojalá pudiéramos intervenir en que se pudiera facilitar, porque como te digo, al Perú entran por todo sitio, y creo que a todos los países entran reinas de todo sitio y por todo sitio. Entonces, no miden las consecuencias. Frente a ello, lo que mejor podríamos hacer es trabajar en el mejoramiento de la abeja que tenemos en cada país, ¿no? De tal manera que disminuimos el ingreso de enfermedades, posibles enfermedades que a futuro podríamos tener muchas más problemas, ¿no? Y como tú dices, Rodrigo, el remedio es más fatal que la enfermedad, ¿no? Perfecto. Si nos queremos abordar, digamos, ya estamos llegando a la hora 20, ¿cómo quedó conformado la directiva de Filapi? ¿Sí? Digamos, presidente, ¿cómo viene después la organización hacia abajo a partir de ahora, Percy? Bueno, te comento de que la renovación de cargos se hace por mitades. Entonces, existe un presidente de la federación, existe un secretario de la federación, que es Gabriel de Uruguay, existen 2 vicepresidentes, uno de Chile y uno de Colombia, y existe un revisor de cuentas, es de República Dominicana. Entonces, esa es la junta directiva. Después de eso existe a nivel de ya un consejo ampliado, existen 7 consejos y 2 secretarías. El consejo gremial, el legal, son varios, entonces, y 2 secretarías, que es el de mujeres y el de jóvenes. Entonces, esa sería la directiva que estamos. Dentro de cada consejo participa 2 miembros, un titular y un suplente, de cada organización que es socia de Filapi. En el caso de CONAPI, por ejemplo, el consejo gremial, aparecen 2 representantes yo a la Secretaría de Mujeres 2 representantes, de jóvenes 2 representantes. Entonces, todos los países socios tienen 2 representantes en cada uno de los consejos y secretarías. Y entre ellos trabajan. Si realmente el trabajo de los consejos y secretarías es bastante arduo y es el sostén, podríamos decir, de la organización de Filapi. Entonces, ellos son los que avanzan con documentos, políticas, estrategias de trabajo, normas que se dictan, analizan los problemas. Entonces, prácticamente los consejos son los que hacen toda la chamba y los presidentes de los consejos son los que se llevan toda la carga encima y tienen que jalar el coche con la mayor cantidad de participantes de ese consejo. Pablo. Sin duda, Percy Luna, presidente de la Federación Latinoamericana de Apicultura, tiene 4 años de enorme desafío junto a su directorio, al cual él preside. En relación a eso, mi última pregunta, Percy, ¿cuál es tu mensaje para los apicultores de Latinoamérica para que se sientan representados por Filapi, por la federación? ¿Cuál es el consejo, ¿no es cierto?, que desde tu punto de vista, ¿no?, de lo que has visto en esta estructura organizacional de Filapi, ¿cómo ves tú esa estructura
para que los apicultores en estos 4 años se sientan representados y digan, sí, realmente pertenece mi país a una organización internacional en la cual sí yo me siento representado? ¿Cuál es ese mensaje que va al hueso, ¿no es cierto?, al meollo del asunto, Percy, hacia todos los apicultores? Lo que realmente podemos observar y conocemos, creo, todos los apicultores es el primer problema que estamos viendo es la falta o la disminución de poder comercializar nuestro producto. No tenemos la representatividad para poder negociar y establecer normas en el mercado. Entonces, frente a ello, esperamos de que si todos nos asociamos, los problemas que tiene Bolivia, los problemas que tiene el Perú, México, son los mismos. Entonces, y cada uno está luchando de manera independiente. Si en algún momento Filapi pudiera representar a todos los productores de las organizaciones o de los países, creo que podríamos establecer algunas normas de juego primero dentro de nuestros países y después dentro de lo que es Latinoamérica para poder buscar las mejores oportunidades a todos los apicultores y a nuestros productos que hacemos. Ese es uno de los aspectos que buscamos encontrar. El otro aspecto es de que la mayoría de los apicultores nos hemos autoeducado. Entonces, creo que la profesionalización de los apicultores es una de las tareas que deberíamos de asumir para poder establecer las mejores estrategias para que el apicultor sea un profesional. Son muchos los apicultores, yo lo tengo por hobby, yo lo manejo, no hay ningún problema, yo conozco, pero si hay expertos que vienen de fuera y dicen, este apicultor no conoce mucho, se lo está llevando de cualquier manera, creo que con la profesionalización podríamos ser mucho más eficientes en el trabajo que desarrollamos. Creo que es otra de las tareas que debemos buscar, establecer un nivel de profesionalización en la apicultura, a todos los apicultores. Ojalá podamos hacerlo a nivel de Latinoamérica. Existen experiencias que podríamos replicar y que tienen éxito en este momento. Serían 2 tareas que quisiéramos ejecutar en este periodo que nos queda y lo vamos a lograr con la participación de todos los países que se pudieran incorporar y con la participación de todos los apicultores y obviamente sin desmerecer, sin descontar vuestra participación y apoyo desde Apicultura Sin Fronteras. Creo que cumplen un rol definitivo para poder impulsar y llegar a todos los apicultores y poder trabajar de una manera conjunta. Creo que es una tarea que no solamente le toca a Filapi, sino nos toca a todos. Perfecto. Percy, próximo Congreso Argentina. ¿Tendremos a Filapi recorriendo las distintas exposiciones más importantes de cada país antes de llegar al próximo Congreso que es en Argentina? Sí, realmente estamos visitando a todos, coordinando con todos, buscaremos la mayor incorporación de todos los países y también tenemos dentro de esto, estamos buscando establecer algunos programas, actividades intermedias al Congreso, ¿no? De repente 25 lo pensamos hacer o tenemos previsto o estamos coordinando para hacer un evento en Colombia, de tal manera que pudiéramos descentralizar todos los congresos que se hacen cada 2 años. El 2026 toca ejecutarlo en Argentina, va a ser un congreso bastante grande y con toda la participación, y si hubiera la mayor participación de todos los países, ya tenemos conversación con Ecuador, Costa Rica, Bolivia, para que se incorporen dentro de Filapi, y ojalá que también lo pudieran hacer igual Panamá y México. Esperamos tener esa participación. Es eso lo que quisiéramos trabajar y como vuelvo a decir, de que tendremos éxito y avanzaremos un poco, quizás no tengamos el éxito que esperamos, pero solo con la participación de todos los apicultores y todos que estemos metidos dentro de la cadena apícola. Es eso lo que buscamos. Perfecto. Pablo, para cerrar el programa de hoy, que fue espectacular, después te vamos a invitar a Percy a que te quedes una vez que salgamos del aire y también después durante la semana que vayas viendo todos los comentarios, los saludos y las preguntas de los distintos países. Pablo. Ok. Ha sido Percy Luna en el programa Entre Apicultores para toda Hispanoamérica. Agradecemos la presencia del electo presidente en noviembre del presente año para los 4 próximos años a cargo de la Federación Latinoamericana de Apicultura.
Muchas gracias, Percy Luna. Nosotros somos Rodrigo Chavi, Pablo Astorga. Esto es Entre Apicultores. Nos vemos la próxima semana. Percy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós.